Suele identificarse a los otomanos como el bloque monolítico que dominó el Mediterráneo oriental y los Balcanes durante más de 6 siglos. En el imaginario colectivo, el término a menudo evoca una fuerza militar expansiva o un complejo sistema administrativo imperial. Sin embargo, los registros históricos indican que en su etapa formativa, sus asentamientos eran núcleos demográficos reducidos y su estructura política era significativamente menos compleja que la de las potencias circundantes. En términos de capacidad logística y especialización táctica, los grupos tribales que darían origen a este estado superaron de forma progresiva a sus competidores regionales. A continuación, se procederá a analizar la evidencia que documenta la transición de estas poblaciones desde el nomadismo hacia la consolidación de un sistema estatal centralizado. Durante el período tardío de la Edad Media, el sultanato de Ram ejercía una autoridad fragmentada sobre la península de Anatolia. Enclaves urbanos como Konya y Sivas operaban como centros de intercambio y control administrativo, asegurando la estabilidad de las rutas comerciales que conectaban Asia Central con los puertos del Egeo. Estos corredores terrestres representaban una infraestructura crítica para el flujo de recursos y la movilidad de efectivos militares hacia el oeste. No obstante, hacia finales del siglo XIII, se produjo un evento de desestabilización sistémica en la región. La incursión de las fuerzas mongolas provocó el colapso de las jerarquías selyúcidas, generando un vacío de poder que afectó desde la meseta central hasta las fronteras del Imperio bizantino. Este colapso institucional derivó en un fenómeno de desplazamiento poblacional masivo. Grupos tribales de origen túrquico, clasificados por las fuentes contemporáneas como Oghuz, iniciaron un proceso migratorio hacia las zonas periféricas para evadir la presión militar mongola. Entre estos grupos se encontraba el clan liderado por Osmani, el cual se estableció en la zona de Soğut, una ubicación estratégica de baja densidad poblacional situada en la zona de contacto con los territorios bizantinos. La elección de este emplazamiento no fue aleatoria, permitía el acceso a recursos hídricos y pastizales, además de ofrecer una ventaja táctica para la ejecución de incursiones de baja intensidad contra las defensas fronterizas debilitadas. Este asentamiento inicial marca el punto de partida de un proceso de sedentarización que alteraría permanentemente la cartografía política de la región. El contacto inicial entre estas unidades tribales y el Imperio bizantino se caracterizó por una asimetría táctica. Mientras que las fuerzas bizantinas operaban bajo un sistema de defensa estática basado en fortificaciones y guarniciones limitadas, los efectivos de Osmani empleaban una doctrina de movilidad extrema basada en la caballería ligera. Los registros documentan una serie de enfrentamientos en la zona de Bitinia, donde la ausencia de una línea de suministro sólida por parte de Constantinopla permitió a los otomanos ejecutar maniobras de cerco y hostigamiento. En 1302, se produjo el primer choque de relevancia estadística, la batalla de Bafea. En este incidente, las fuerzas otomanas neutralizaron a un contingente de tropas regulares bizantinas, lo que validó su capacidad de combate frente a unidades organizadas y atrajo a nuevos voluntarios armados hacia su estructura de mando. Este incremento demográfico y militar obligó a una reconfiguración de la organización política. A diferencia de otros beyliks o cacicazgos de Anatolia que mantenían estructuras horizontales, el grupo otomano comenzó a centralizar la toma de decisiones. Osmani, y posteriormente su hijo Orhan, asumieron roles de coordinación que trascendían el liderazgo tribal, estableciendo un sistema de asignación de tierras conocido como timar. Este mecanismo no solo garantizaba la subsistencia de los combatientes, sino que institucionalizaba la lealtad al centro de mando mediante la distribución de recursos económicos vinculados al servicio militar activo. Esta transición hacia un modelo protoestatal permitió a los otomanos sostener campañas de asedio prolongadas, una capacidad técnica de la que carecían sus predecesores nómadas. Hacia el año 1326, tras un periodo de inversión logística y presión externa constante, se produjo la capitulación de la ciudad de Bursa. La toma de este centro urbano representó un hito en la evolución del grupo, la transición de un asentamiento rural a una capital administrativa de carácter permanente. La ocupación de Bursa no se ejecutó mediante la destrucción total de la infraestructura, sino a través de un proceso de absorción administrativa. Los funcionarios otomanos comenzaron a integrar los sistemas de recaudación preexistentes, adaptando la burocracia local a sus necesidades. Este fenómeno de asimilación fue crítico para la estabilidad de la zona, ya que minimizó el riesgo de insurgencia civil y aseguró la continuidad de la producción económica en la región recién adquirida.
La consolidación en Bursa permitió al mando otomano proyectar su influencia hacia el norte, alcanzando la orilla oriental del mar de Mármara. En 1354, un evento de origen geológico alteró el equilibrio estratégico en la región. Un movimiento sísmico de alta intensidad provocó el colapso de las fortificaciones de Galípoli. Este fallo estructural en las defensas bizantinas facilitó la ocupación inmediata por parte de las fuerzas de Orhan, estableciendo la primera cabeza de puente permanente en el continente europeo. La ocupación de Galípoli no fue un incidente aislado, sino el inicio de una fase de expansión transcontinental que permitió a los otomanos interceptar las comunicaciones terrestres entre Constantinopla y sus dominios en los Balcanes, degradando la capacidad de respuesta del imperio residual. Con la expansión hacia Europa, la estructura militar otomana identificó la necesidad de una fuerza de infantería altamente especializada que no dependiera de los vínculos de parentesco tribales. Bajo el liderazgo de Murad I, se institucionalizó el sistema de Devşirme, un mecanismo de reclutamiento técnico basado en la extracción y formación de individuos procedentes de poblaciones cristianas locales. Estos reclutas eran sometidos a un proceso de instrucción intensiva en táctica, logística y lealtad absoluta al soberano, dando origen al cuerpo de los genízaros. Esta unidad representó una innovación en la ingeniería social y militar de la época, operando como una fuerza profesional permanente con un nivel de disciplina y cohesión técnica que superaba a las levas feudales de Europa Central. La eficacia de esta nueva organización militar quedó validada en 1389 durante la batalla de Kosovo. En este enfrentamiento, el mando otomano se enfrentó a una coalición de fuerzas serbias y aliadas. El análisis de la batalla muestra el uso de una formación de centro reforzado protegida por los genízaros, flanqueada por caballería móvil. A pesar de que el incidente resultó en la neutralización física de ambos líderes, Murad y el príncipe Lazar, el resultado táctico favoreció la continuidad de la presencia otomana. La degradación de las fuerzas defensivas balcánicas tras el conflicto permitió una penetración sistemática en el territorio, transformando la región en una zona de vasallaje y asegurando el flujo de tributos hacia el erario otomano. La expansión otomana en los Balcanes generó una respuesta defensiva coordinada por parte de las potencias de Europa Central y Occidental. En 1396, bajo el liderazgo del rey Segismundo de Hungría, se organizó una fuerza multinacional conocida como la Cruzada de Nicópolis. El objetivo estratégico era la desarticulación de la presencia otomana en el Danubio y la reducción de la presión sobre Constantinopla. Sin embargo, el análisis del enfrentamiento revela una deficiencia crítica en la coordinación táctica de la coalición europea. Mientras que las fuerzas de caballería pesada de la cruzada ejecutaron una carga frontal sin reconocimiento previo, el mando otomano, bajo el sultán Bayezid, empleó una defensa elástica respaldada por estacas defensivas y una reserva de caballería pesada, Sipais, que ejecutó una maniobra de flanqueo decisiva. La derrota de Nicópolis consolidó la hegemonía otomana en el sureste europeo y demostró la obsolescencia de los modelos de combate feudales frente a la estructura profesional otomana. A pesar de este éxito en el frente occidental, la integridad territorial del Estado otomano se vio comprometida por una amenaza procedente del este. Tamerlán, líder del imperio timúrida, inició una campaña de incursión en Anatolia para neutralizar el ascenso de un competidor en las rutas comerciales de la seda. En 1402, en la batalla de Ankara, las fuerzas de Bayezid sufrieron una derrota catastrófica. La captura del sultán y la dispersión de su ejército provocaron el colapso del mando centralizado, dando inicio a un periodo de inestabilidad interna conocido como el Interregno otomano. Durante este intervalo, los hijos de Bayezid se involucraron en una serie de conflictos sucesorios de alta intensidad, lo que resultó en la fragmentación del territorio y la suspensión temporal de las campañas de expansión. Este periodo de fragmentación técnica puso a prueba la resiliencia del sistema administrativo creado en las décadas anteriores. Aunque el poder central estaba vacante, las estructuras de recaudación y los marcos legales establecidos en las provincias europeas mantuvieron una operatividad mínima. No fue hasta 1413 cuando Mehmed logró neutralizar a sus competidores internos y restaurar la unidad del mando. Esta fase de reconstrucción institucional priorizó la fortificación de las fronteras existentes y la purga de elementos disidentes dentro de la aristocracia tribal. La superación del interregno demostró que el Estado otomano ya no dependía exclusivamente del carisma de un líder individual, sino que poseía una infraestructura burocrática capaz de sobrevivir a crisis sucesorias prolongadas. Con la estabilidad interna garantizada tras el periodo de reconstrucción, el mando otomano dirigió sus recursos hacia la eliminación del enclave estratégico más crítico de la región, la ciudad de Constantinopla.
Bajo la dirección de Mehmed II, el proceso de asedio de 1453 se abordó desde una perspectiva de ingeniería avanzada y logística de gran escala. El primer paso técnico consistió en el aislamiento del Bósforo mediante la construcción de la fortaleza Rumeli Hisar, diseñada para interceptar cualquier flujo de suministros procedentes del Mar Negro. Simultáneamente, el mando integró una innovación disruptiva en la balística de la época, la fundición de piezas de artillería de gran calibre, capaces de proyectar proyectiles de piedra de hasta 600 kilogramos. Estos dispositivos de asedio permitieron aplicar un estrés mecánico constante sobre las murallas teodosianas, las cuales habían mantenido su integridad estructural durante más de un milenio. El análisis de la campaña revela una gestión de crisis logística sin precedentes cuando el bloqueo marítimo fue desafiado por flotas de apoyo externas. Para sortear la cadena que obstruía el Cuerno de Oro, Mehmed II coordinó el transporte terrestre de una flota ligera sobre plataformas de madera engrasadas. Esta maniobra de ingeniería permitió posicionar unidades navales en el flanco norte de la ciudad, obligando a los defensores a dispersar sus ya limitados efectivos humanos a lo largo de un perímetro más extenso. Tras 53 días de bombardeo sistemático y múltiples incursiones de infantería, la saturación de las defensas derivó en la ruptura del perímetro en el sector de la Puerta de San Román, facilitando la ocupación total de la urbe y el cese definitivo de la entidad política bizantina. La captura de Constantinopla, rebautizada administrativamente como Estambul, transformó la naturaleza del Estado otomano de un sultanato regional a un imperio de carácter universal. Mehmed II inició un programa de reasentamiento forzado y estímulos económicos para revitalizar la demografía urbana, integrando a comunidades de diversas procedencias técnicas y religiosas bajo un marco legal centralizado. Esta transición no solo consolidó el control sobre las rutas comerciales entre Europa y Asia, sino que permitió al mando otomano reclamar la legitimidad política de los antiguos emperadores romanos. La capital se convirtió en el centro neurálgico de una burocracia altamente jerarquizada, cuya capacidad de proyección de poder comenzaría a desplazarse ahora hacia la periferia de Anatolia y los territorios árabes. Tras la consolidación del centro administrativo en Estambul, el eje de expansión se desplazó hacia el sureste, donde el surgimiento del imperio safávida en Persia representaba un desafío tanto ideológico como geopolítico. El conflicto se centraba en el control de las zonas de transición en Anatolia Oriental y las rutas de suministro de seda. En 1514, bajo el mando de Selim se produjo el encuentro decisivo en la batalla de Chaldiran. El análisis táctico de este enfrentamiento subraya la disparidad en la adopción de tecnología de fuego, mientras que las fuerzas safávidas dependían de una caballería de élite altamente móvil pero vulnerable a proyectiles. El ejército otomano desplegó una línea defensiva de infantería equipada con mosquetes y artillería de campaña encadenada. La potencia de fuego concentrada neutralizó las cargas de caballería enemigas, resultando en una victoria técnica que aseguró el dominio otomano sobre Anatolia Oriental y el norte de Mesopotamia. Esta victoria facilitó el inicio de una campaña relámpago hacia el sur, dirigida contra el sultanato mameluco, que controlaba Egipto, el Levante y los lugares sagrados de Arabia. La infraestructura militar mameluca, aunque prestigiosa, carecía de la integración de armas de pólvora a gran escala, manteniendo una doctrina de combate basada en la destreza individual de la caballería. En 1516, en la batalla de Margdavik, y en 1517, en la batalla de Raidanilla, los otomanos replicaron el modelo de Chaldiran, utilizando la artillería para desarticular las formaciones mamelucas antes del contacto directo. La ocupación de El Cairo supuso la transferencia de los recursos agrícolas del delta del Nilo y el control de las rutas de peregrinación, elevando a Selim a la posición de califa, lo que institucionalizó el liderazgo otomano sobre el mundo islámico suní. La integración de estos vastos territorios árabes requirió una adaptación del modelo administrativo. El mando central implementó un sistema de gobernanza provincial que permitía cierta autonomía local a cambio de la transferencia regular de excedentes fiscales y el mantenimiento de guarniciones imperiales en puntos estratégicos. Esta fase de expansión no solo duplicó la extensión territorial del imperio, sino que también alteró el balance económico global al situar los terminales de las rutas comerciales transsaharianas y del Océano Índico bajo una sola autoridad aduanera. Con la seguridad de las fronteras orientales y meridionales temporalmente garantizada, el aparato estatal comenzó a preparar los recursos logísticos para la que sería su fase de máxima presión sobre el continente europeo.
El periodo de expansión alcanzó su fase de máxima eficiencia bajo el mando de Solimán y el objetivo estratégico inicial de su administración fue la eliminación de los obstáculos logísticos en la frontera húngara, lo que llevó al asedio y captura de Belgrado en 1521. Esta plaza fuerte operaba como la puerta de los Balcanes, y su caída facilitó una ruta de invasión directa hacia el corazón de Europa Central. 5 años después, en 1526, se produjo la batalla de Mohacs, un enfrentamiento que ejemplifica la superioridad de la doctrina de armas combinadas otomana. Las fuerzas húngaras, compuestas predominantemente por caballería pesada de estilo medieval, fueron atraídas hacia un centro defensivo saturado por 300 piezas de artillería encadenadas y filas de jenízaros equipados con armas de fuego de mecha. La destrucción del ejército húngaro en menos de 2 horas provocó el colapso de la monarquía Jagellón y la anexión de gran parte de Hungría, situando la frontera otomana en contacto directo con los dominios de los Habsburgo. Simultáneamente, el mando central identificó la necesidad de extender su capacidad de proyección de fuerza al ámbito marítimo para asegurar las líneas de comunicación en el Mediterráneo. La integración de corsarios experimentados, como Kheireddin Barbarroja, en la jerarquía oficial de la Armada permitió al imperio disputar la hegemonía naval a las potencias ibéricas y venecianas. En 1538, la batalla de Preveza consolidó esta tendencia. Una flota otomana numéricamente inferior logró desarticular a la Liga Santa mediante maniobras de hostigamiento y el uso eficaz de galeras de bajo calado en aguas costeras. Esta victoria técnica otorgó al imperio el control operativo del Mediterráneo central y oriental durante las décadas siguientes, permitiendo la ejecución de operaciones de desembarco y el cobro de tributos a las ciudades-estado italianas. A pesar de estos éxitos, la proyección de poder terrestre encontró su límite logístico en 1529 durante el primer sitio de Viena. El análisis del fracaso en la toma de la ciudad revela variables críticas: el inicio tardío de la campaña debido a condiciones climáticas adversas, la pérdida de piezas de artillería pesada en el lodo de las llanuras centroeuropeas y el exceso de extensión de las líneas de suministro desde Estambul. Aunque el ejército otomano mantenía su superioridad en campo abierto, la incapacidad de sostener un asedio de alta intensidad a esa distancia del centro de abastecimiento marcó el punto de saturación territorial. Este equilibrio de fuerzas obligó al Estado a pasar de una fase de expansión continua a una de consolidación y defensa de los perímetros alcanzados, gestionando una frontera permanente de alta fricción con el Sacro Imperio Romano Germánico. La estabilización de las fronteras bajo el periodo de Solimán permitió al aparato estatal dirigir su excedente de capital hacia la codificación legal e institucional. Este proceso fue gestionado a través de la creación del Canon Osmani, un cuerpo de leyes seculares que operaba en paralelo a la jurisprudencia religiosa para estandarizar la administración de un territorio demográficamente heterogéneo. El objetivo técnico era reducir las ineficiencias burocráticas y minimizar los conflictos civiles derivados de la diversidad de sistemas legales locales. Esta sistematización administrativa proporcionó una base de datos de recaudación fiscal más precisa, lo que permitió al Tesoro Central financiar proyectos de infraestructura de gran escala que validaran la hegemonía del Estado ante sus súbditos y competidores extranjeros. En el ámbito de la ingeniería y la arquitectura, este periodo se caracterizó por la actividad de la Oficina de Arquitectos Reales, dirigida por Mimar Sinan. La arquitectura otomana de esta fase no se limitó a la estética, sino que funcionó como un instrumento de ordenación territorial y logística. Se construyeron complejos polivalentes conocidos como Kuyiye, que integraban centros de salud, instituciones educativas y redes de distribución de suministros básicos. Desde una perspectiva de ingeniería civil, Sinan optimizó el uso de la cúpula central y los sistemas de contrafuertes para crear espacios internos de volumen masivo sin obstrucciones estructurales, como se observa en la mezquita de Selim en Edirne. Estas estructuras funcionaban como nodos de control social y puntos de escala para las caravanas comerciales, reforzando la conectividad entre las provincias y la capital. Sin embargo, el mantenimiento de este nivel de gasto público y la sofisticación del aparato burocrático comenzaron a generar una presión inflacionaria sobre la economía imperial. La transición hacia una economía de mantenimiento requería un flujo constante de recursos que el sistema de tierras, Timar, ya no podía garantizar con la misma eficiencia que en la fase de expansión activa. A medida que las fronteras se volvían estáticas, la falta de nuevos botines de guerra y la llegada de metales preciosos desde las colonias americanas a través de Europa provocaron una desvalorización de la moneda otomana, el akse. Este desequilibrio monetario marcó el inicio de una fase de reajuste estructural, donde el Estado se vio obligado a modificar sus métodos de recaudación.
pasando de un sistema basado en el servicio militar a uno basado en el arrendamiento de impuestos a intermediarios civiles. Hacia finales del siglo XVI, el modelo de gobernanza centralizada experimentó una alteración en su protocolo de sucesión y en la distribución del poder ejecutivo. Hasta ese momento, la estabilidad del mando dependía de la experiencia administrativa previa de los príncipes en las provincias. Sin embargo, para mitigar el riesgo de guerras civiles y fratricidios sistémicos, se implementó el sistema del cafés o la jaula. Este protocolo confinaba a los herederos al palacio de Topkapi, lo que resultó en una degradación de la preparación técnica de los futuros sultanes en asuntos de logística militar y gestión territorial. Como consecuencia de este vacío de liderazgo activo, el centro de gravedad de la toma de decisiones se desplazó hacia el harem imperial y la oficina del gran visir, dando inicio a un periodo de influencia política femenina conocido técnicamente como el sultanato de las mujeres. Durante esta fase, figuras como Qasem Sultan ejercieron una regencia de facto, gestionando las alianzas entre las facciones de la corte y la influyente casta de los genízaros. Si bien este periodo a menudo se describe erróneamente como una etapa de mera decadencia, el análisis de los registros financieros muestra una notable resiliencia institucional. La burocracia palaciega logró mantener la operatividad del Estado a pesar de la rotación constante de sultanes biológicamente jóvenes o carentes de experiencia. No obstante, la creciente interferencia de los genízaros en la política fiscal y sucesoria comenzó a actuar como un factor de desestabilización interna. Esta unidad, originalmente diseñada como una fuerza de élite disciplinada, se transformó progresivamente en un grupo de presión política que exigía estipendios adicionales, lo que incrementó el déficit del Tesoro Central. En el ámbito internacional, esta fase coincidió con el inicio de la denominada crisis del siglo XVII, un periodo de enfriamiento climático y tensiones socioeconómicas globales. El Imperio Otomano se enfrentó a la rebelión de los Celali en Anatolia, una serie de levantamientos armados protagonizados por tropas irregulares desmovilizadas y campesinos afectados por la presión fiscal y la inflación. La respuesta del Estado consistió en una combinación de expediciones punitivas y el perdón táctico de ciertos líderes rebeldes para integrarlos en la jerarquía administrativa. Aunque estas medidas evitaron la fragmentación total del territorio, la degradación de la seguridad en las zonas rurales provocó un descenso en la productividad agrícola, afectando la cadena de suministros que sostenía el esfuerzo militar en las fronteras europeas y persas. Hacia mediados del siglo XVII, la estructura administrativa del imperio experimentó una fase de revitalización técnica mediante el ascenso de la familia Koprulu al cargo de gran visir. Este periodo, caracterizado por una gestión de rigor fiscal y disciplina administrativa, logró frenar temporalmente la degradación de las instituciones centrales. Los Koprulu ejecutaron una purga sistemática de elementos corruptos en la burocracia y restauraron la cadena de mando sobre el cuerpo de los genízaros, lo que permitió al Estado recuperar su capacidad de proyección ofensiva. Bajo esta dirección, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial en Europa tras la captura de Podolia en 1672, estabilizando temporalmente las fronteras en el norte frente a la mancomunidad polaco-lituana y el zarato ruso. Sin embargo, esta recuperación de la operatividad militar derivó en un exceso de confianza estratégica por parte del mando central. En 1683, el gran visir Kara Mustafa Pasha coordinó una movilización masiva de recursos para ejecutar el segundo sitio de Viena. El análisis del asedio revela una repetición de los errores logísticos de 1529, agravados por una subestimación de la evolución en la arquitectura defensiva europea y la artillería de sitio. Durante 2 meses, las fuerzas otomanas aplicaron presión sobre el perímetro de la ciudad, pero la falta de cobertura en su flanco externo facilitó la llegada de una coalición de socorro liderada por el rey polaco Juan III Sobieski. La batalla de Kahlenberg resultó en una dispersión desordenada de las tropas otomanas y la pérdida de una cantidad significativa de material bélico y tesoros de campaña. El fracaso en Viena no fue un incidente aislado, sino el detonante de una crisis sistémica de larga duración. La derrota fue aprovechada por la Liga Santa para iniciar una contraofensiva coordinada que duraría 16 años. Por primera vez en su historia, el Estado otomano se vio obligado a combatir simultáneamente en múltiples frentes sin la ventaja de la iniciativa táctica. La degradación continua de las fuerzas de caballería e infantería culminó en 1697 con la batalla de Zenta, donde las fuerzas imperiales bajo el mando del príncipe Eugenio de Saboya neutralizaron a gran parte del ejército otomano mientras este cruzaba el río Tisza. Este evento forzó la firma del Tratado de Karlowitz en 1699, el primer documento
oficial en el que el imperio aceptaba la pérdida masiva de territorios en Europa, marcando el fin de su fase de expansión hegemónica. Tras la ruptura del equilibrio territorial en Karlowitz, el mando central inició un periodo de introspección institucional conocido técnicamente como el período de los tulipanes, Lale Devri. Bajo el sultán Ahmed III y su gran visir Nebeirli Damat Ibrahim Pasha, el Estado otomano desplazó su prioridad de la expansión militar hacia la estabilización diplomática y la observación de los avances técnicos en Europa Occidental. Se establecieron las primeras embajadas permanentes en capitales como París y Viena, con el objetivo de realizar un análisis comparativo de las innovaciones en balística, fortificación y administración civil. Este flujo de información técnica resultó en la introducción de la imprenta por Ibrahim Muteferrika en 1727, una herramienta crítica para la estandarización del conocimiento técnico y científico dentro de la élite burocrática. Este intervalo de relativa calma permitió una recuperación parcial de la infraestructura urbana, pero también exacerbó la brecha entre la clase dirigente y las fuerzas militares tradicionales. El gasto suntuario de la corte y la adopción de protocolos estéticos occidentales generaron fricciones con los genízaros y las clases populares, quienes percibían estas reformas como una desviación de los valores estructurales del imperio. En 1730, la rebelión de Patrona Alil, un levantamiento liderado por elementos de baja graduación militar, resultó en la deposición del sultán y la ejecución del gran visir. Este incidente puso de manifiesto una vulnerabilidad sistémica. Cualquier intento de modernización técnica que amenazara los privilegios de las castas militares establecidas corría el riesgo de ser neutralizado mediante la violencia insurgente. A pesar de la inestabilidad interna, el siglo XVIII trajo consigo un cambio en la configuración de las amenazas externas. El ascenso del Imperio ruso bajo Pedro el Grande y sus sucesores introdujo un nuevo competidor con capacidades logísticas modernas y una doctrina de expansión hacia los mares cálidos. Los conflictos intermitentes a lo largo del Mar Negro obligaron al mando otomano a buscar asesoramiento técnico extranjero para reformar su artillería y su marina. El empleo de expertos europeos, como el conde de Bonneval, Mubarak Ahmed Pasha, para la creación de escuelas de ingeniería militar representó el primer intento de integrar la ciencia aplicada occidental en el núcleo del ejército. Sin embargo, estas reformas fueron aisladas y carecieron de la escala necesaria para revertir la tendencia de degradación operativa frente a las fuerzas rusas, cada vez más eficientes. Hacia finales del siglo XVIII, la vulnerabilidad del sistema defensivo otomano quedó expuesta de manera irreversible tras la guerra ruso-turca de 1768, 1774. La incapacidad de la Armada otomana para interceptar a la flota báltica rusa, que circunvaló Europa para atacar en el Egeo, culminó en el desastre de Ceme, donde la práctica totalidad de la fuerza naval otomana fue neutralizada en un solo encuentro. Este colapso operativo obligó a la firma del Tratado de Kusuk-Kainarka en 1774. Desde un punto de vista técnico y diplomático, este documento representó un punto de inflexión crítico. El imperio no solo perdía el control sobre Crimea, rompiendo por primera vez el dominio exclusivo sobre el Mar Negro, sino que se veía obligado a reconocer el derecho de Rusia a intervenir como protector de los súbditos cristianos ortodoxos dentro del territorio otomano. Este tratado dio inicio a lo que los analistas europeos denominaron la cuestión de Oriente, un periodo caracterizado por la gestión de la progresiva desintegración de los dominios otomanos y la competencia entre potencias externas por el control de sus recursos. La respuesta interna ante esta degradación sistémica fue liderada por Selim III, quien propuso el programa Nizami cedido Nuevo Orden. Este plan consistía en la creación de unidades de infantería entrenadas bajo manuales tácticos europeos, financiadas mediante una tesorería independiente. El objetivo era sustituir gradualmente a los genízaros, cuya utilidad militar había descendido en proporción inversa a su poder político. Sin embargo, la implementación de este cuerpo técnico encontró una resistencia violenta por parte de las castas privilegiadas, derivando en un golpe de Estado en 1807 que resultó en la deposición y posterior ejecución del sultán. La lección técnica de este periodo fue clara: las reformas parciales eran insuficientes para revertir la inercia del declive institucional. A comienzos del siglo XIX, el imperio se enfrentó simultáneamente a la insurgencia nacionalista en los Balcanes y a la desobediencia administrativa en las provincias árabes. En Egipto, un oficial de origen albanés, Mohamed Ali Pasha,
aprovechó el vacío de poder dejado tras la retirada de las fuerzas napoleónicas para establecer un régimen de modernización acelerada. Al mando de un ejército con estándares europeos, Mohamed Ali no solo logró la autonomía de facto de Egipto, sino que inició una expansión militar que llegó a amenazar la integridad del propio Estambul. Por primera vez, el Estado otomano se vio superado técnicamente no por una potencia extranjera, sino por uno de sus propios gobernadores provinciales. La parálisis institucional llegó a su fin bajo el mandato de Mahmud II, quien identificó que cualquier avance técnico requería la eliminación física del principal foco de resistencia interna. En 1826, tras décadas de insubordinación y sabotaje a las reformas, el cuerpo de los genízaros inició un nuevo levantamiento en Estambul. Sin embargo, a diferencia de sus predecesores, el sultán había preparado una respuesta de fuerza letal coordinada. Utilizando unidades de artillería leales y una nueva fuerza de infantería entrenada en secreto, el mando central bombardeó los cuarteles de los genízaros, resultando en la neutralización total de la orden. Este evento, registrado en la historiografía oficial como el incidente afortunado, Baka y Airille, permitió la disolución inmediata de la casta militar y la confiscación de sus activos, eliminando el obstáculo sociopolítico que había bloqueado la modernización durante un siglo. Con el camino despejado, Mahmud II inició una reestructuración radical del aparato estatal siguiendo modelos administrativos prusianos y franceses. Se fundaron las Asakiri Mansure y Muhammedille, las tropas victoriosas de Mahoma, un ejército de reclutamiento regular con una cadena de mando profesionalizada. En el ámbito civil, se establecieron los primeros ministerios de estilo europeo, sustituyendo la estructura tradicional del diván por departamentos especializados en finanzas, asuntos exteriores y educación. Esta fase de reformas también incluyó la estandarización de la vestimenta oficial y la introducción del censo y el catastro, herramientas técnicas fundamentales para mejorar la eficiencia en la recaudación fiscal y la movilización de recursos humanos. Sin embargo, esta reconstrucción interna coincidió con la pérdida de control sobre la periferia. La Guerra de Independencia de Grecia, apoyada por una intervención naval combinada de Gran Bretaña, Francia y Rusia, culminó en la batalla de Navarino en 1827. En este encuentro, la flota otomano-egipcia fue destruida casi en su totalidad por la superioridad balística de las potencias aliadas. La pérdida de Grecia y el avance de las tropas rusas hacia Edirne forzaron al imperio a reconocer la soberanía griega en 1830. Este proceso de secesión territorial marcó el inicio de un patrón que se repetiría a lo largo del siglo XIX. La modernización del núcleo central del Estado era incapaz de compensar la fuerza de los movimientos nacionalistas periféricos, que contaban con el respaldo técnico y militar de las potencias europeas. En 1839, tras el fallecimiento de Mahmud II, el mando central promulgó el Edicto de Gulane, marcando el inicio formal de la era del Tanzimat o reorganización. Este documento no era simplemente una declaración de intenciones, sino un protocolo técnico diseñado para transformar la naturaleza jurídica del imperio. Por primera vez, se estableció un marco de igualdad legal para todos los súbditos, independientemente de su afiliación religiosa, garantizando la seguridad de la vida, el honor y la propiedad. El objetivo estratégico de esta medida era desarticular los argumentos de las potencias europeas para intervenir en los asuntos internos y, simultáneamente, fomentar un sentido de identidad común, el otomanismo, que contrarrestara la fragmentación nacionalista en los Balcanes y el Levante. La implementación del Tanzimat requirió una expansión masiva de la burocracia técnica. Se crearon tribunales mixtos para gestionar el comercio internacional y se fundaron instituciones educativas de carácter secular, como el Liceo de Galatasaray, para formar a una nueva élite de funcionarios capacitados en lenguas extranjeras y ciencias modernas. En el ámbito de las comunicaciones, el imperio inició la instalación de la red de telégrafo y la construcción de las primeras líneas ferroviarias, infraestructuras críticas que permitieron al gobierno central reducir los tiempos de respuesta ante insurgencias provinciales. No obstante, la financiación de este vasto programa de modernización derivó en una dependencia estructural de los mercados de capitales europeos, iniciando un ciclo de endeudamiento externo que comprometería la autonomía financiera del Estado en las décadas siguientes.
Esta fase de reformas fue puesta a prueba durante la Guerra de Crimea, 1853 a 1856. El conflicto se originó por la presión rusa sobre los territorios otomanos, lo que provocó una intervención militar de Gran Bretaña y Francia en apoyo de Estambul. Aunque el imperio emergió en el bando vencedor, el análisis técnico del conflicto reveló deficiencias persistentes en la logística de suministros y la sanidad militar. La guerra también forzó al imperio a aceptar el Tratado de París de 1856, que lo integraba formalmente en el concierto europeo. A cambio de este reconocimiento diplomático, el mando otomano tuvo que profundizar en las concesiones legales a las minorías mediante el edicto Islahat-Ferman, lo que generó una reacción conservadora interna que percibía estas reformas como una imposición externa que erosionaba la soberanía imperial. Hacia la década de 1870, la arquitectura financiera del imperio alcanzó un estado de insolvencia técnica. El costo acumulado de las reformas del Tanzimat, sumado a los gastos operativos de la Guerra de Crimea y la construcción de infraestructuras deficitarias, superó la capacidad de recaudación de la hacienda pública. En 1875, el gobierno otomano declaró la suspensión de pagos de los intereses de su deuda externa, lo que provocó una pérdida inmediata de confianza en los mercados internacionales. Esta vulnerabilidad financiera fue aprovechada por las potencias externas para imponer la creación de la Administración de la Deuda Pública Otomana, OPDA. Esta entidad, gestionada por acreedores extranjeros, asumió el control directo de las principales fuentes de ingresos del imperio, como los monopolios de la sal, el tabaco y los derechos de aduana, operando como un Estado dentro del Estado y limitando drásticamente la autonomía fiscal del mando central. La crisis económica actuó como catalizador de una nueva inestabilidad política. En 1876, un grupo de intelectuales y oficiales conocidos como los Nuevos Otomanos coordinó la destitución del sultán Abdulaziz, impulsando la promulgación de la primera constitución otomana, Kanun-e-Sasi. El objetivo era establecer una monarquía constitucional que limitara el poder absoluto del soberano y centralizara la lealtad nacional a través de un parlamento representativo. Sin embargo, la implementación de este nuevo orden jurídico fue interrumpida por el estallido de la Guerra Ruso-Turca de 1877. El conflicto resultó en una derrota militar devastadora que llevó a las tropas rusas a las afueras de Estambul, forzando la firma del Tratado de Berlín. Este acuerdo internacional redibujó el mapa de los Balcanes, resultando en la pérdida definitiva de Bulgaria, Serbia, Montenegro y Rumanía, y provocando un desplazamiento masivo de refugiados musulmanes hacia el centro del imperio. Ante la amenaza de una desintegración total, el nuevo sultán Abdulhamid II suspendió la constitución en 1878 e inició un periodo de gobierno autocrático centralizado en el Palacio de Yildiz. El análisis de su gestión revela un giro estratégico, mientras se suprimía la disidencia política interna mediante un sofisticado sistema de inteligencia y censura, se aceleraba la modernización tecnológica en áreas críticas. Bajo su dirección, se completó el ferrocarril de Liyaz y se expandió la red de escuelas técnicas y de medicina militar. Abdulhamid II también promovió el panislamismo como una herramienta de cohesión interna y política exterior, buscando el apoyo de las poblaciones musulmanas bajo dominio colonial europeo para contrarrestar la presión de las potencias. Esta fase de modernización autoritaria logró estabilizar las fronteras residuales durante 3 décadas, pero no pudo evitar la formación de células de oposición clandestinas dentro de la propia oficialidad militar que él mismo estaba profesionalizando. A principios del siglo XX, la estabilidad del régimen de Abdulhamid II comenzó a erosionarse debido a la actividad de los Comités de Unión y Progreso, una organización clandestina compuesta mayoritariamente por oficiales del Tercer Ejército destacados en los Balcanes. Estos cuadros militares, influenciados por el positivismo y el nacionalismo europeo, percibían la autocracia del sultán como un obstáculo para la eficacia operativa y la supervivencia del Estado. En 1908, la Revolución de los Jóvenes Turcos forzó la restauración de la Constitución de 1876 y la reapertura del Parlamento. Este evento no fue solo un cambio de régimen, sino una transferencia del poder real hacia una élite militar y burocrática que buscaba una modernización acelerada bajo un modelo centralista y, progresivamente, más centrado en la identidad étnica turca. No obstante, la debilidad política derivada de la transición interna fue aprovechada por las potencias regionales para ejecutar nuevas amputaciones territoriales. Entre 1911 y 1913, el imperio se enfrentó a una serie de conflictos de alta intensidad que agotaron sus reservas logísticas.
Primero, la guerra ítalo-turca resultó en la pérdida de Libia y las islas del Dodecaneso, exponiendo la vulnerabilidad del transporte naval otomano en el Mediterráneo frente a las flotas modernas. Casi de inmediato, estallaron las guerras de los Balcanes, donde una coalición de antiguos estados vasallos, Grecia, Serbia, Bulgaria y Montenegro, logró colapsar las defensas otomanas en Europa en cuestión de semanas. El análisis militar de estas campañas muestra un fallo crítico en la movilización de las reservas y una falta de coordinación entre los cuerpos de ejército, lo que resultó en la pérdida de casi todos los territorios europeos del imperio, incluida la ciudad simbólica de Edirne, aunque esta última fue recuperada parcialmente en la segunda fase del conflicto. El trauma de las guerras balcánicas radicalizó al Comité de Unión y Progreso, que en 1913 ejecutó un golpe de Estado conocido como el Asalto a la Sublime Puerta, estableciendo una dictadura de facto dirigida por el triunvirato de los Tres Pasas, Enver, Talat y Cemal. Bajo este mando, la prioridad técnica absoluta fue la reestructuración del ejército mediante una misión militar alemana dirigida por el general Otto Liman von Sanders. Este proceso de integración con la tecnología y la doctrina germana buscaba estandarizar el armamento, mejorar la red ferroviaria estratégica y profesionalizar el cuerpo de oficiales. Esta alineación técnica y financiera con el Imperio alemán sentaría las bases para la entrada del Estado otomano en la Gran Guerra, en un último intento por recuperar la soberanía perdida y detener la inercia de la desintegración. La entrada del Imperio otomano en la Primera Guerra Mundial en octubre de 1914 no fue un evento fortuito, sino una decisión estratégica del mando militar para romper el aislamiento diplomático y neutralizar la amenaza rusa de forma permanente. El despliegue inicial se caracterizó por una disparidad extrema en los resultados operativos. En el frente oriental, la Tercera Armada, bajo el mando directo de Enver Pasha, ejecutó una ofensiva invernal en Sarkam con el objetivo de recuperar los territorios perdidos en 1878. Sin embargo, el análisis logístico revela un fallo crítico: las tropas carecían del equipamiento térmico y las líneas de suministro necesarias para operar en condiciones de alta montaña. El resultado fue una degradación sistémica de la fuerza por hipotermia y deserción, resultando en la pérdida de aproximadamente 60,000 efectivos antes del contacto balístico mayor. A pesar de este colapso inicial, el ejército otomano demostró una capacidad de resistencia técnica inesperada en la campaña de Galípoli en 1915. Ante el intento de las potencias aliadas de forzar los Dardanelos mediante una operación combinada naval y terrestre, el mando otomano, asistido por asesores alemanes, implementó una defensa en profundidad y una gestión eficiente de las reservas de artillería. En este escenario emergió la figura de Mustafa Kemal, quien coordinó maniobras de contraataque en sectores críticos como Anafartas y Chunukber. La incapacidad de las fuerzas aliadas para asegurar las alturas estratégicas derivó en un estancamiento táctico que forzó su retirada total en 1916. Esta victoria técnica no solo prolongó la duración del conflicto global, sino que revitalizó la moral del cuadro de oficiales y validó la eficacia de las nuevas reformas militares. No obstante, el esfuerzo de guerra total generó un estrés insostenible sobre la infraestructura interna y la cohesión social. La sospecha de colaboración de ciertos segmentos de la población armenia con las fuerzas rusas en el frente del Cáucaso llevó al gobierno de los jóvenes turcos a promulgar la ley de Tezir en 1915. Este protocolo de reasentamiento forzado, ejecutado bajo condiciones de precariedad logística extrema y en un entorno de hostilidad paramilitar, resultó en una mortalidad masiva y la desarticulación demográfica de las comunidades armenias en Anatolia. Simultáneamente, el bloqueo naval aliado y la priorización de los suministros militares provocaron crisis de hambruna en centros urbanos y en las provincias sirias, debilitando la base de apoyo del Estado en los territorios árabes antes del inicio de la Gran Rebelión Árabe en 1916. Hacia 1917, el equilibrio estratégico en el frente meridional se fracturó debido a la incapacidad del mando otomano para sostener una guerra de desgaste en múltiples teatros de operaciones. La rebelión árabe, instigada por el Servicio de Inteligencia británico y liderada por el jerife Hussein de la Meca, introdujo un factor de guerra asimétrica en el interior del imperio. Las unidades otomanas, ya debilitadas por problemas de nutrición y falta de repuestos técnicos, se vieron forzadas a proteger una infraestructura ferroviaria de miles de kilómetros frente a sabotajes constantes. La caída de Bagdad en marzo de 1917 y de Jerusalén en diciembre del mismo año no fueron solo derrotas territoriales, sino fallos logísticos definitivos.
La pérdida de estos centros neurálgicos fragmentó las líneas de comunicación con el sur y dejó a las guarniciones de Medina y Yemen en un estado de aislamiento operativo total. El colapso final de la arquitectura militar otomana se produjo en septiembre de 1918 durante la batalla de Megido. El análisis del enfrentamiento muestra una superioridad técnica abrumadora por parte de las fuerzas aliadas en términos de aviación, movilidad motorizada y potencia de fuego concentrada. La ruptura del frente en Palestina resultó en la captura masiva de prisioneros y el repliegue desordenado de los remanentes de los grupos de ejércitos Yildirim hacia el norte de Siria. Con el frente búlgaro colapsado en los Balcanes y las tropas aliadas amenazando directamente Estambul desde Tracia, el mando central reconoció la imposibilidad de continuar las hostilidades. El 30 de octubre de 1918, se firmó el armisticio de Mudros a bordo del buque británico Agamemnon, estableciendo el cese de las operaciones y la ocupación técnica de los puntos estratégicos del imperio por parte de las potencias de la Entente. Las cláusulas de Mudros fueron diseñadas para desarticular cualquier capacidad de resistencia futura. Se ordenó la desmovilización inmediata del ejército, la entrega de todas las unidades navales y el control aliado de los túneles ferroviarios del Tauro y las redes de telégrafo. El triunvirato de los jóvenes turcos abandonó la capital en secreto, dejando un vacío de poder que fue ocupado por un gobierno provisional bajo la supervisión directa de las fuerzas de ocupación. En mayo de 1919, el desembarco de tropas griegas en Esmirna, bajo el amparo de la flota aliada, alteró la percepción de la población local. Lo que inicialmente se interpretó como una ocupación administrativa temporal se transformó en una amenaza a la integridad existencial de la nación, desencadenando la formación de grupos de resistencia irregulares en la meseta de Anatolia. En agosto de 1920, la administración del sultán en Estambul suscribió el Tratado de Sèvres, un documento que representaba la desarticulación técnica y geográfica definitiva del Estado otomano. Los términos del tratado reducían la soberanía turca a un pequeño enclave en el norte de Anatolia, internacionalizaban los estrechos y formalizaban el reparto del resto del territorio en zonas de influencia francesa, italiana, británica y armenia. No obstante, este protocolo carecía de aplicabilidad real sobre el terreno, ya que un mando alternativo se había consolidado en Ankara. Bajo la dirección de Mustafa Kemal, el movimiento nacional turco rechazó la legitimidad de Sèvres e inició la estructuración de un ejército regular a partir de los depósitos de armamento no confiscados y la integración de las milicias locales. El conflicto subsiguiente, conocido como la Guerra de Independencia Turca, se libró en tres frentes principales, siendo el occidental el de mayor intensidad técnica. Las fuerzas griegas, que habían avanzado profundamente en Anatolia hacia Ankara, fueron detenidas en la batalla de Sakarya en 1921. Este enfrentamiento de 22 días representó una transición en la doctrina operativa de la resistencia, de una guerra de guerrillas a una defensa de posiciones coordinada que agotó las líneas de suministro griegas. El análisis militar destaca el uso de la defensa de superficie en lugar de la defensa de línea, permitiendo una flexibilidad táctica que desorientó al mando enemigo. En 1922, la gran ofensiva, Buyuk Taarruz, culminó con la ruptura del frente griego en Dumlupnar y la recuperación de Esmirna, forzando a las potencias aliadas a negociar un nuevo marco jurídico. La victoria militar en Anatolia invalidó de facto el Tratado de Sèvres y llevó a la firma del Tratado de Lausana en 1923. A diferencia del documento anterior, Lausana reconoció la soberanía plena del nuevo Estado turco sobre sus fronteras actuales, eliminando las capitulaciones económicas y las zonas de ocupación extranjera. Sin embargo, para la institución otomana, este proceso marcó el cese de su operatividad política. En noviembre de 1922, la Gran Asamblea Nacional de Turquía ya había decretado la abolición del sultanato, separando la autoridad política de la religiosa. El último sultán, Mehmed VI, fue evacuado de Estambul a bordo de un buque de guerra británico, marcando el fin de una línea sucesoria que había mantenido el mando centralizado durante más de 6 siglos. La fase final de la desarticulación institucional se completó en marzo de 1924 con la abolición del califato. Esta medida no fue solo un cambio en la nomenclatura religiosa, sino la eliminación del último vínculo jurídico que conectaba al nuevo Estado con el ordenamiento dinástico otomano. Los miembros de la familia de Osman fueron clasificados como individuos apátridas y sometidos a protocolos de exilio obligatorio, asegurando la neutralización de cualquier núcleo de legitimidad alternativa.
Con la proclamación de la República de Turquía y el traslado definitivo de la capital a Ankara, el sistema otomano basado en la expansión territorial, el sistema de tierras timar y la lealtad personal al soberano, dejó de existir como entidad operativa, siendo sustituido por un modelo de Estado-nación de carácter secular y fronteras fijas. El legado técnico y administrativo de los otomanos, sin embargo, permaneció integrado en la infraestructura de las regiones que anteriormente conformaban sus dominios. El análisis de los catastros, los sistemas de propiedad de la tierra y los códigos legales en los Balcanes, el Levante y el norte de África revela una persistencia de las estructuras de organización otomana que se mantuvo vigente durante gran parte del siglo XX. Incluso el nombre otomano, que originalmente designaba a un clan migratorio en las fronteras de Bitinia, persistió en la terminología diplomática para describir la cuestión de Oriente, el proceso de transición hacia la modernidad geopolítica en el Mediterráneo oriental. La desaparición del imperio no fue un colapso súbito, sino una degradación progresiva de un sistema que, durante 6 siglos, había logrado integrar una diversidad demográfica y geográfica sin precedentes bajo un mando centralizado. Hoy en día, el estudio de la trayectoria otomana desde su origen como una unidad de caballería ligera hasta su transformación en un estado burocrático e industrial, proporciona datos críticos sobre la resiliencia de los sistemas imperiales y las variables que determinan su saturación logística. Al igual que otras grandes civilizaciones de la Edad del Hierro o del Bronce, los otomanos desaparecieron como pueblo soberano y estructura política, pero su impacto en la cartografía y la cultura de 3 continentes es innegable. Su nombre, derivado de aquel primer líder que se asentó en las colinas de Sout hace 7 siglos, sobrevive como el prefijo de una era que definió la transición entre el mundo medieval y la configuración global contemporánea.